13. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios así desde el verso 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Verso 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. En el texto original, en esta escritura, no habla acerca de salvación. O sea, lo que dice es: son pocos los que entran al reino de los cielos. Obviamente está hablando, la gente que está hablando con él es parte del pueblo judío. Nosotros somos parte, o somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Empezamos cantando ese canto, ¿no? Somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El tema que vamos a ver en esta mañana, en este mediodía, tiene que ver con eso precisamente. Aldo nos hablaba hace ya unas semanas acerca de la predestinación, y yo les hablaba la siguiente semana acerca de la depravación total. Es una enseñanza bíblica que obviamente el Señor tiene para nosotros, para los que somos su pueblo. Estas enseñanzas no son para aquel que no es pueblo de Dios, porque aun si a nosotros de pronto nos cuesta trabajo aceptar estas enseñanzas, a la gente que no conoce a Cristo les cuesta más trabajo aún todavía. Algo decía, ¿verdad?, que la gente dice: es que Dios es injusto, porque les parece que sea injusto, ¿no? Está, y ponerle un ejemplo, yo te pongo otro ejemplo. Está como si el día de hoy yo tengo una fiesta en mi casa, tuviera una fiesta en mi casa, y pues solamente invito a algunos de ustedes, ¿no? ¿Sería injusto por eso? No, solamente que estaría invitando a un número determinado de personas que yo he escogido porque quiero convivir con ellas. ¿Es así? ¿Sí? Pues de esta manera es como Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo. Por eso digo que este es un mensaje para el pueblo de Dios, este es un mensaje para la iglesia. ¿Y por qué nos da este mensaje? ¿Por qué está estos mensajes, estas enseñanzas? Porque decíamos, nosotros hablamos de la gratitud al Señor, estamos cantando también, ¿no? Quiero expresar mi gratitud. ¿A quién? A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. Entonces, venimos a expresarle nuestra gratitud. Dios quiere que vivamos agradecidos con Él. Quiere que vivamos agradecidos. Pero para que vivamos agradecidos, necesitamos saber por qué. Yo no te puedo dar a ti las gracias nada más porque sí. Gracias, Carlitos. Y voltea a Carlos y se me queda y me dice: ¿y de qué? Yo no te he hecho nada. Entonces, se le dan las gracias a alguien que nos ha hecho un favor, que nos ha dado un don, que nos ha dado algo, que ha hecho algo a favor de nosotros. Entonces nosotros, el Señor quiere que nosotros estemos bien conscientes de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y por eso nos habla primeramente acerca, en la primera enseñanza que yo di, porque nos brincamos un poquito, ¿no?, el orden. En la enseñanza que yo le daba,
es acerca de la depravación total. Y vimos que la depravación total no nos habla de que seamos como a veces nos imaginamos, la gente así, pues no sé, depravada. Yo no sé tú qué te imaginas en tu mente acerca de la depravación. Lo que nos habla es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó, o sea, todo su ser fue corrompido. Yo no sé por qué ahora les puse atención a las alabanzas, siempre les pongo atención, pero hoy fue un poquito especial, les puse un poquito de más. Aldo y Eli cantábamos todos, ¿no? Acerca de que el Señor le damos gracias, ¿por qué? Porque tocó nuestro cuerpo y tocó nuestra mente. Entonces, a través de la caída, por el pecado, nosotros los seres humanos fuimos afectados en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestros sentidos. Fuimos afectados en toda nuestra totalidad, en todo el cuerpo. El apóstol Pablo nos dice que por cuanto el hombre no estimó ser semejante, no estimó darle gracias a Dios, no le dio gracias a Dios, ni le glorificó, dice que fue entenebrecido, su entendimiento fue entenebrecido. El hombre se hizo semejante a Dios, quitó a Dios y se sentó en el trono. Entonces, de ahí vino la caída para toda la humanidad. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla acerca de nosotros, los que en otro tiempo éramos gentiles. Y dice que todos nosotros estábamos muertos en pecados, dice en Efesios. Pero el capítulo 1 de Romanos nos habla de la degradación y de la caída tan estrepitosa que sufrió la humanidad por no tomar en cuenta a Dios ni darle gracias. Y en el capítulo 2 se va directamente Pablo con los judíos, con aquellos que se sentían que por ser el pueblo de Dios, por el simple hecho de ser judíos, ellos ya eran una situación especial y ya eran salvos. Pensemos en esto, que eran salvos, son el pueblo de Dios y con eso estaba todo hecho. Pero Pablo también los reprende a ellos y les dice, ¿no? Les está hablando que aún siendo judíos y conociendo la ley, con infracción de la ley, pues propician que el nombre del Señor sea vituperado. Y en el capítulo 3 nos encierra a todos. Dice que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces esto nos habla de que nosotros que vivíamos apartados de Dios y aquellos que conocían a Dios y que conocían de Dios, los judíos, pues todos, tanto ellos como nosotros, estábamos perdidos. Y la única razón, el único motivo para que nosotros fuéramos salvos era a través del sacrificio de Jesucristo, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces es necesario que yo sepa, que yo supiera cuál era mi condición, para poder valorar el día de hoy el sacrificio que Jesús hizo por mí, y yo le pueda dar gracias a Dios por ese sacrificio. Porque antes mi vida estaba perdida, porque antes estaba destituido de la gracia, porque mi forma de vida en el pasado antes de Cristo era una vida desastrosa, que gemía y clamaba con todo mi corazón por salvación, que gemía y clamaba con todo mi corazón por vivir una vida diferente, pero no había manera de encontrarlo, no había manera. Se buscó por todos los recursos que estaban a mi alcance, los busqué, fui aquí, fui allá, y no había manera, ¿no? La gente me daba esperanzas, pero solamente eran esperanzas. Me hacía castillos en el aire y se derrumbaban, porque no había poder, no había fuerza. Pero una vez teniendo un encuentro con Jesucristo, mi vida es cambiada, mi vida es transformada. Una vez que acepto yo, una vez que recibo la fe en mí para creer en el sacrificio de Jesucristo, entonces mi vida es transformada. Y de eso es de lo que yo quiero hablarles en esta mañana, acerca del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. No tanto por el sacrificio que Él hizo, sino los resultados que se obtuvieron a través de eso. Es la esencia de la iglesia, es la esencia, es la razón por la cual estamos nosotros aquí reunidos. Es la razón por la cual millones y millones de vidas han sido cambiadas y han sido transformadas. Es el testimonio continuo. Ahorita nosotros escuchamos testimonios, pero yo garantizo que todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Todos podemos decir, o tal vez todos, ¿verdad? Podemos decir, mi vida antes de Cristo era esta,
y vivía esto y sufría así, y me pasaba esto, me pasaba lo otro, pero un día tuve un encuentro personal con Jesucristo y mi vida ha cambiado, mi vida es diferente, mi vida es distinta. Entonces, vamos a hablar acerca de esto que estamos hablando. Les decía ahorita, se le acercó una persona y le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Porque de pronto entramos ahí en esos medios, ¿no? Empezamos a tener ciertas controversias, o uno piensa una cosa, otro piensa otra, y entramos en ese terreno de las especulaciones o de las preguntas. Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús simplemente le contestó a esta persona, tranquilo, tú ocúpate o esfuérzate, le dice, por entrar en el reino de los cielos, o ocúpate en tu salvación, ¿no? Y deja ese asunto déjalo pendiente. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros nos ocupemos en lo que ya tenemos, no en lo que pueda ser o en lo que quizás hubiese sido, simplemente en lo que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Y vamos a ver, el tema que vamos a ver, o la doctrina que vamos a ver, se llama la expiación limitada. Sabemos que la palabra expiación tiene otros sinónimos que son propiciación, redención, rescate, pero todos tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él fue nuestra propiciación, Él propició la redención, Él vino a rescatarnos a nosotros, y todo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Son sinónimos solamente. Ahora, la expiación, nosotros encontramos que en el pueblo judío se hacía una ceremonia llamada el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Esta expiación se hacía una vez cada año. Se hacían diferentes sacrificios por el pecado, por la paz, en fin. Pero en esta fecha especial se hacía un sacrificio, en esta fecha especial, que empezaba la tarde de un día y terminaba la tarde del otro día. Era la fecha de la expiación, donde se ofrecía un cordero, un macho cabrío, se ofrecía como sacrificio en el altar, y otro macho cabrío, el sacerdote le ponía las manos a este macho cabrío, pasándole el pecado del pueblo, y lo mandaba al desierto para que muriera por allá. Estos dos machos cabríos simbolizaban a Jesucristo, el sacrificio y la carga de los pecados y la muerte tormentosa que vivía este machito cabrío por allá, ¿no? Entonces ellos lo hacían, pero fíjense por qué lo hacían. En el día del Yom Kippur, todos los pecados que el pueblo de Dios había cometido de manera involuntaria, entonces este sacrificio cubría esos pecados, no los quitaba. Los pecados eran cubiertos nada más. Entonces quiere decir, esto es cubrir, tapar, nada más de manera momentánea, ¿ok? Pero eran los pecados que se habían cometido de manera involuntaria. Todos nosotros cometemos pecados de manera involuntaria, ¿sí o no? Todos. Cuando de repente te das cuenta, ya pecaste, ¿no? Pero hay otro tipo de pecados por los cuales no había expiación. Y estos eran aquellos pecados que el pueblo ya sabía que no debía de hacer, mas sin embargo los hacía. Entonces, cuando ya se pecaba de manera voluntaria y con conocimiento de causa, entonces ese pecado ese pecado no podía ser expiado. El pecado voluntario, el pecado con conocimiento, la pena era entonces la muerte. La muerte. Y en otro tipo de pecados, la paga de este pecado era que la gente era excluida del pueblo de Dios. Una especie de, ¿cómo le llaman? De excomunión, ¿no? De excomunión. Cuando alguien en la iglesia el día de hoy comete un pecado y no se quiere arrepentir y continúa con ese pecado y sigue con ese pecado, pues se le invita a la persona que abandone la iglesia, ¿no? Para que no surta efecto lo que dice el apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa.
y una manzana podrida pues echa a perder toda la caja de manzanas. Entonces se le invita a la gente. De esta manera en Israel, alguien que pecaba voluntariamente lo sacaban del pueblo y automáticamente quedaba fuera del pueblo de Dios. Y entonces este tipo de pecados no tenían perdón. Entonces, esto nos habla de la razón tan importante por la cual tuvo que venir Jesucristo a esta tierra. Porque recordemos que la razón principal por la cual Jesucristo viene a esta tierra no somos nosotros, es su pueblo, es su pueblo Israel. Juan nos lo dice de tal manera, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros no éramos judíos, Él vino a su pueblo, Él vino a su pueblo para salvar a su pueblo. Al menos eso fue lo que el ángel le dijo a José, ¿verdad? No temas, ¿okay? Le van a poner por nombre este nombre que dice Jehová salva, o salvación de Jehová. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces esta razón es por la cual Jesucristo tiene que venir. Pero ya una vez estando aquí presente, no solamente el sacrificio de Él es por su pueblo, sino que también entramos nosotros. Ahora, en este sentido hay tres comentarios que yo quiero que veamos. Estamos viendo por qué tuvo que morir Jesucristo, ¿verdad? Porque ningún hombre podía ser salvo por sí mismo, ninguno, no había manera, aunque se pretendía hacerlo buscando la justicia por guardar toda la ley, pero no había manera. Entonces surgen tres comentarios al respecto de esto que están dentro de la iglesia universal. Son opiniones que se hay a través de tomar ciertos textos bíblicos y no profundizar en ellos, sino que tomarlo solamente de una manera superficial y entenderlo razonalmente, no profundizando en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver las opiniones que hay dentro de la iglesia. Hay tres tipos de opiniones. Dice, bueno, ya vimos por qué murió Cristo. Ahora, ¿por quiénes murió Cristo? Y hay tres puntos de vista. Primero, hay algunas opiniones que nos dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres. Y creo que por ahí algunos de nosotros creemos esto, ¿verdad? Y lo creemos porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vemos la palabra mundo, entonces decimos, entonces es que Jesucristo murió por toda la humanidad. Y esto, pues déjeme decirle, mi querido hermano, y lo vamos a ver a través de la Biblia, esto es un error garrafal. Este es un error garrafal, porque Jesucristo no murió por toda la humanidad. ¿No suena raro, no? Sí. Por eso le digo que nos cuesta trabajo, aún a nosotros, pueblo de Dios, entender lo que la Biblia nos dice. Porque hemos invalidado la palabra de Dios con tradiciones y con enseñanzas que no están contenidas en la Biblia. Ok, vamos a ver entonces. Dice, Cristo murió para salvar a todos los hombres. Es un punto de vista. El siguiente punto de vista es, Cristo murió para salvar solamente a algunos. Y otro punto de vista es que Cristo murió para salvar a un cierto número, o sea, a un número específico de personas. Repito, Cristo murió para salvar a todos los hombres. Cristo murió para salvar solo a algunos en particular. Y otro punto de vista es, Cristo murió para salvar a un cierto número. Estas personas que sostienen esto, que Cristo murió para salvar a todos los hombres, se les conoce como los universalistas, porque hablan del universo, o sea, de toda la humanidad. Y se basan precisamente en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó a todo el mundo y dio a Jesús, ¿no? ¿Por amor a quién?
a todo el mundo. Hasta ahí vamos, es lo que dicen ellos, a todo el mundo. Y vamos a ver en Romanos capítulo 5, porque esta es otra base de donde ellos toman, y hay muchos textos bíblicos. Romanos capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, 17 y 18. Le voy a dar un consejo, que deje de estar revisando su concordancia mental y que ponga atención a lo que le estoy diciendo. Ya después, llegando a su casa, hágale como los de Berea, saque sus apuntes, llegue a su casa y saque su Biblia y diga, el pastor es un mentiroso, ¿no? Sí, es que estoy equivocado. Pero ahorita ponga atención y reciba la palabra de Dios, que es buena para nosotros. Romanos, ¿qué le dije? 5:17. Dice, eso me picó ahí. Dice, bueno, está desde antes, pero nada más voy a tomar ese texto. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿la transgresión de quién? De uno solo. ¿Quién fue este uno solo? Adán, ¿no? Él pecó y el pecado pasó espiritualmente a todos nosotros, a todos sus descendientes. Entonces, él por Adán entró a la muerte y la muerte pasó a todos nosotros, ¿no? Y luego dice, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿De quién habla esto uno solo? De Jesucristo. O sea, por él entró la muerte, por Cristo viene la vida. Dice, por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿no? Ahorita hablamos del Rey de Justicia. Él es el Rey de Justicia, Jesucristo. Porque en su sacrificio, y nosotros por la fe en Él, la justicia de Dios se hizo en nosotros. Fuimos justificados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Él es el Rey de Justicia. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? A todos los hombres. Ojo con esto. De la misma manera, por la justicia de uno vino, ¿qué? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces tomamos este texto bíblico y dice, ya ves, estás equivocado, José Luis. Aquí dice que a todos los hombres. Pero recuerda que tenemos que ver los contextos bíblicos. No nos podemos quedar ahí nada más. Entonces, si nosotros vemos el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿qué? Los muchos. Por fin, ¿son todos o son muchos? ¿Todos son muchos? Aquí habemos muchos, ¿pero somos todos? No. Entonces esto nos habla que hay una distinción. Ya no son todos, ¿no? Son palabras que de pronto tienen un sentido figurado nada más. Es que hubo un evento en el Zócalo y todo el mundo estaba ahí. ¿Cabe todo el mundo en el centro? No, todos nos dice mucha gente, ¿no? Muchos fueron. Pero no nos habla de todos. Entonces aquí dice todos y después nos aclara, muchos. ¿Y por medio de qué? Por medio de la fe. Y la fe no es de todos, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Todos los hombres, todos los seres humanos tenemos algo de fe, ¿sí? Pero esta fe que llegamos a tener nosotros de manera natural, la fe humana, no nos alcanza para la salvación. A veces, si acaso, nos alcanza para esperar la quincena, ¿no? ¿Qué estás dudando de que si llega ya 15 o no llega? Ok, entonces vamos a ver. Dice, si nosotros le hacemos caso a estos universalistas que dicen que Cristo murió para salvar a toda la humanidad, entonces vamos a tener que aceptar una cosa, mis amados hermanos, que Cristo es un fracasado. Bueno, si aceptamos esto, tenemos que aceptar que es un fracasado. Porque dígame usted, desde que murió Jesucristo en la cruz del Calvario hasta acá, pues yo no sé qué tamaño sea el cielo, pero a lo mejor ya casi ni caben.
Porque si murió por todos, entonces toda la humanidad desde Cristo para acá está en el reino de los cielos. ¿O no es así? Pues Él murió por todos. Así que todos son salvos. O todos han sido salvos, ¿sí o no? Lógica, mi hermano. ¿Sí o no? Si murió por todos, entonces todos son salvos. Pero usted y yo sabemos que no todos son salvos. Y la evidencia es que vamos y predicamos la palabra de Dios y la gente no quiere saber nada de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios. Y dice en el capítulo 8 de Romanos, dice que los que andan en las obras de la carne no pueden sujetarse a Dios ni tampoco quieren. Sabemos que la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Les predicas de la salvación y el mundo quiere más el mundial. ¿O no? El infierno está lleno de gente. Desde que murió Jesucristo, el infierno, mucha gente está yendo al infierno. Porque no todos reciben a Jesucristo. ¿O no? Entonces tenemos que aceptar si este punto de vista es verdad, que Cristo murió para salvar a toda la humanidad, entonces tenemos que aceptar que aquí hubo un fracaso terrible. Porque aún la misma palabra de Dios dice que no todos son salvos. Vamos a ver. ¿Se oye feo, verdad, que Jesucristo fracasó? Bueno, pues eso es 2 más 2 son 4, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, piensen. ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Un texto bíblico, creo que me preguntaba nuestra hermanita. Vamos a ver nada más en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver el verso 14 y el 15. Léamelo, por favor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver otra vez. Lo leo yo ahorita, Carlitos, espérame. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15. Estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Si Jesús murió para salvación de todos los seres humanos, ¿tendría necesidad de existir el juicio final? No, porque todos son salvos. Si todos nosotros nos portáramos bien, pues tendríamos que ir a derribarnos el edificio de ahí de prevención social y el reclusorio. Tendríamos que acabar con eso, porque ¿qué sentido tiene que haya tribunales, que haya policías, que haya todo eso, si todos nosotros nos portamos bien? Mas sin embargo la Biblia dice que al final va a haber gente que va a ser juzgada y va a ser arrojada al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque no son salvos. Leo 14 dice, lo voy a leer del verso 11. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde?
al lago de fuego. Si Jesús murió por toda la humanidad, entonces en este libro tenían que estar escritos todos los nombres de todos los seres humanos. Porque murió por todos, ¿no? Pagó por todos. Pagó por todos. Entonces tenía que estar escrito ahí tu nombre, o el nombre de X, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya pagó, ¿sí o no? Pero dice que hubo gente, cuando se abrieron los libros, hubo personas que fueron lanzadas al lago de fuego y azufre porque no estaban inscritas en ese libro de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Los que creyeron, los que son salvos. Entonces no fueron salvos. Entonces el sacrificio de Jesús falló. Sí, si sostenemos este punto de vista que murió por todos, entonces tenemos que admitir que Jesús, que a algunos se le perdieron a Jesús y Jesús falló. No, quien contradice la palabra de Dios es el que sostiene que Jesús murió por toda la humanidad. Ese contradice la palabra de Dios. No le estoy contradiciendo yo. El que dice que Jesucristo murió por todos, contradice lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo punto. Espérenme tantito, ya me quieren quemar con leña verde. El siguiente punto de vista es que Cristo murió para salvar solamente a algunos. Y aquí viene un punto de vista que Aldo también nos comentaba, ¿no? Que es el punto de vista cuando hablamos acerca de los escogidos, acerca de los que escogió desde antes. Dice, sí, es que el Señor escogió a aquellos que Él ya sabía que iban a creer. Pues eso dicen. Es que Él escogió a aquellos que Él ya sabía, como Él es eterno y conoce la eternidad, Él escogió a aquellos que en el tiempo Él vio que iban a creer, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un texto que avienta por tierra todo esto, porque la fe es consecuencia de ser escogidos. No es porque creo me escoge, no. Te escojo para que creas. Ese es el asunto. Entonces vamos a ver este segundo punto de vista. Dice, Cristo murió para salvar a algunos en particular. Y otra vez Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Al mundo. Ya vimos que unos se basan en la palabra mundo. Otros dicen, para que todo aquel que en Él cree. Y se queda en el espacio esto, ¿no? Se queda abierto. ¿Para qué? Para el que quiera creer. Para que el que quiera. O sea, esto nos está diciendo que cualquier ser humano a voluntad propia puede ser salvo, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, tenemos la decisión de tomar la salvación o no tomarla. Si yo quiero ser salvo, digo, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y automáticamente en ese momento Dios me está observando. Y cuando yo digo, sí quiero, tú ya eres salvo. Él está esperando mi decisión para poder actuar Él. Bueno, es... ¿no? Y en este sentido, le estamos arrebatando, le estamos quitando a Dios su soberanía. Entonces Él no es soberano. Él está esperando qué actitud asumimos nosotros para entonces Él actuar en consecuencia. Entonces este punto de vista tampoco es, ¿verdad? Porque entonces no fuera soberano. Pues no sería soberano. Y ya vimos en la ocasión anterior que la salvación es del Señor. Él es el que decide quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Aunque nos parezca muy cruel esto, pero es que así es. Lo vamos a ver. Este punto de vista le sigue dando la gloria al hombre.
sigue poniendo al hombre como el soberano. El hombre decide y Dios tiene que actuar en consecuencia a lo que nosotros decidimos. Decimos de pronto nosotros, y por aquí me sale una pregunta, nada más que no está la persona que me hizo la pregunta, porque yo decía la vez anterior que de pronto nos han enseñado a nosotros acerca de llevar a la gente a tomar una decisión. Le predicamos cualquier cosa, ¿no? Le predicamos a la gente, no digo que cualquier cosa, le hablamos del Evangelio y de pronto lo llevamos a tomar una decisión. Le decimos: ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Obviamente que van a decir que sí. Bueno, unos van a decir que sí, otros dicen que no. Generalmente, ¿quién es el que te va a decir que sí? Pues aquel que trae problemas, aquel que trae alguna presión, aquel que se siente mal emocionalmente, moralmente, qué sé yo. Ese te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque está esperando que a través de la aceptación de Jesucristo le haga el milagro de transformar su vida en tinieblas en luz. Y eso lo va a hacer, ¿no? Pero lo que me dice, entonces ya no tenemos que decir a la gente que acepta a Jesucristo. No, por supuesto que le vamos a decir a la gente, pero tenemos que, decía yo la vez pasada, tenemos que enseñarle a la persona realmente cuál es el Evangelio. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? Y una vez que la gente está bien consciente de que murió por los pecados del hombre, para rescatar al hombre, porque el hombre no se puede rescatar por sí solo, le hacemos una invitación, ¿no? ¿Se quiere usted arrepentir, mi hermano? ¿Está usted consciente que usted es un pecador? Sí. Y sabe y está consciente que por su pecado está viviendo lo que está viviendo. Pues sí, ¿verdad? A veces, aunque no lo reconozca con la boca, pero hay un sentimiento mental e interno, ¿eh? Sí, yo estoy consciente. ¿Quién no está consciente? ¿No? ¿Quién no está consciente? Cada uno se busca su cebollita para llorar. Yo no necesito que tú me digas cuáles son los errores que yo he cometido, y no necesito que tú me digas que las circunstancias negativas que pudiera estar viviendo en mi vida, pues son causadas por mi mala cabeza. ¿Ok? Generalmente siempre es así. Entonces, cuando le hablamos a la persona de esta situación, ¿por qué murió Jesucristo? Si le presentamos el Evangelio bien, pues a esta persona le estamos predicando bien. Y ya le dejamos aquí, sí, a tomar una decisión, pero una decisión que está llevada a través de lo que es el Evangelio, la verdad. ¿Te quieres arrepentir? Sí, sí me quiero arrepentir. ¿Tú crees que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados? Pues sí, ¿no? ¿Y tú crees que a través de la fe en Él tus pecados son perdonados? Pues sí. Bueno, pues entonces lo llevamos a que, ¿no? Los llevamos a los pies de Jesucristo. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 10. Dice, y esto es lo que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. La fe en el sacrificio de Jesucristo baja la justicia de Dios a mi vida. No que yo sea justo, sino que mis pecados son perdonados, y no solamente perdonados, sino que son lavados. Y dice el Señor en el nuevo pacto: y nunca más me acordaré de ellos. Esa es la justicia que se imputa al penitente arrepentido, al pecador arrepentido. La justicia de Dios le es imputada por gracia, y esta persona automáticamente pasa de las tinieblas a la luz, porque sus pecados han sido borrados, perdonados y borrados. Entonces estamos viendo que opera entonces la salvación en esta persona. Pero si no lo llevamos a esto, si lejos de predicar el Evangelio le predicamos cualquier otra cosa con la intención de traerlo, no sé, al templo, no sé a dónde, ¿no? Pues podemos fallar. Porque ese que dice eso, acepta al Señor y ya eres salvo. No, espérame tantito. La salvación no es porque yo decida. El que decide a quién le da la salvación es Dios, porque Él es soberano.
Entonces estamos viendo que este punto de vista pues, también está mal. Y por último, vamos a ver el tercer punto de vista, que dice que Cristo murió para salvar a un número determinado de pecadores. Como que a ella se nos puso más difícil, ¿no? A un número determinado de pecadores. ¿Cuántos hemos creído eso? Que Jesucristo murió por todos. El sacrificio de Jesús surte efecto, ¿no? Ahí está. Dice la Biblia, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y esto es cierto? Otra vez vamos al punto. Si de golpe, así tal como lo vemos, entonces nadie se perdería, porque Él ya lo quitó. El otro punto de vista dice, no, es que solamente aquellos que lo aceptan, aquellos que creen en Él. Pero si no vamos al fondo, también vamos a creer eso. Por eso le andamos imputando, le decimos a mucha gente, o mucha gente cree que es salva sin serlo. Porque un día por allá hicieron una confesión y cree que es salva, pero en su interior sabe que no lo es. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu, tienes el testimonio del Espíritu a tu espíritu, lo que hay en nuestra vida es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice? Paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y eso es lo que nos debe de provocar esto que estamos viendo. Lo que vimos, las dos enseñanzas, la de Aldo, la que di yo, y esta, están puestas para que nosotros tengamos paz, o sea, que tengamos la seguridad. ¿No dice el apóstol Pablo que Él es nuestro culto racional? Entonces, nosotros tenemos que meditar. Lo veíamos ayer, jóvenes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás. Meditar es desglosar, es desmenuzar, es hacer lo que hace la vaca y el chivo. Y se lo traga y lo vuelve a regurgitar y vuelve otra vez, ¿así se dice? Y otra vez vuelve. Es extraer la esencia del alimento. Y este alimento espiritual tenemos que meditar y reflexionar. No solamente lo que me viene a la mente rápido. Es que aquí dice esto. Espérame tantito. Dice el apóstol Pedro que ninguna escritura de la palabra de Dios es de interpretación privada. Tú no tienes el derecho de creer lo que crees acerca de la palabra de Dios. No es a mí me parece que dice, no, es ¿qué dice? Y Jesucristo dijo, escudriña. ¿No entiendes? Escudriña. ¿No entiendes? Busca, analiza, escarba. Vamos a fondo, vamos a profundidad. ¿Sí estamos ahí? Porque si no, fíjese, simplemente un punto y una coma o un acento cambia el sentido de toda la escritura. Y se lo voy a mostrar de esta manera. Dígame rápidamente, Marcos 16, ¿qué? 16. No, dígamelo de memoria. Marcos 16:15, ¿qué dice? A ver, déjenme ver, porque ya. Es que esto no estaba previsto. Esto no estaba previsto, pues. Marcos capítulo 16.
16, 15, no hay 16. Entonces no es eso. Ah, no hay 16. 17. Es 16, 17. Léalo o dígamelo de memoria. A ver, ¿cómo? A ver, otra persona, dígamelo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera A demonios. ver. Hablarán nuevas lenguas. Ok. Otro, dígamelo. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios. No, están bien truchas, man. Bien truchas. Estudiamos. Si usted pone atención a alguien que le esté diciendo esto, de pronto lo escuchamos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ya le cambió todo el sentido al texto bíblico. Una coma o 2 puntos cambia todo el sentido. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y no dice así. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y aquellos que creen en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y por debajo de la tierra, toda rodilla se dobla ante ese nombre. Porque en ese nombre tienes el poder y la autoridad. Pero si no le ponemos los puntos y las comas, le cambiamos. Y así de sencillo, leemos de corridito. Ah, es que aquí dice, espérame tantito. ¿Estás seguro? ¿Ya meditaste en lo que dice el texto? ¿Ya meditaste qué te está diciendo? ¿Ya te hiciste las preguntas de cajón? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por quién, para quién? Y cambia el asunto. Entonces nosotros nos cuesta trabajo de pronto esto que estamos hablando, porque durante años hemos aceptado otras cosas o hemos dado por hecho otras cosas nosotros. Porque queremos ser a Dios más bueno. Sí, le estamos echando la mano a Dios. Vamos a ver Efesios 1, verso 4 y 5. Este ya es texto, pero ya que hasta tu Biblia se está rompiendo ahí en esa hoja. Vamos a ver por qué es una expiación limitada y por qué murió solamente por un número determinado de personas. Dice Efesios 4 y 5. Vamos a ir despacito, Dice, según nos escogió. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo. Según nos escogió en Cristo, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. ¿A quién escogió desde antes? ¿A quién? A mí. ¿Quién cantó? ¿Quién empezó a cantar en la mañana? ¿Qué cantó? Pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿A quién escogió el Señor? A su pueblo. A su pueblo. Y yo no sé usted, pero yo soy parte del pueblo de Dios. No era. No era. No era. No era. No dije no era. Dije no era. Sí, 5 minutitos más. Efesios 2, creo que lo vimos, pero vamos a ver, porque tenemos que comprobarlo, ¿sí o no? Que no éramos. Es que murió por mí. No es cierto, usted no figuraba en el plan de Dios. Bueno, sí estaba ahí, pero en el tiempo y en el espacio. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 11, Aldo. Y por abajo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Entonces aquí no está hablando de dos tipos de personas.
¿Qué es lo que nos dice Juan 3:16? Al mundo. Está hablando de dos tipos de personas que componen todo el mundo, judíos y gentiles, ¿no? Dice que nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, físicamente, éramos llamados sin circuncisión por los judíos, los de la circuncisión. Éramos dos pueblos. Verso 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. ¿A quién amabas y a quién adorabas? ¿A quién le rendías culto? Al diablo. ¿No? Te comprabas el periódico y leías tu horóscopo antes de levantarte en la mañana, si no, no salías de tu casa, ¿no? Y hacíamos una cosa, y hacíamos mil cosas, porque creíamos en mil cosas, ¿no? Tenías tu negocio y te ponías tu plantita de sábila y tu albahaca o no sé qué, y ponías ahí tu Buda y tu prisma, tu pirámide, ¿no? Tu pirámide egipcia ahí, pues, para que te fuera bien. Y por si, bueno, y si no me va bien, bueno, pones tu santo niño de Atocha ahí, y luego pones un montón de ajos, ¿verdad? Tu collar, y le tirábamos a todas, man. Pero creíamos en Dios, ¿o no? Entonces vivíamos una idolatría, pero espantosa, man. Y creíamos cuantas cosas. Veías un gato negro pasar y ya no pasabas por ahí. Ya no. Se te tiraba la sal y estamos llenos de fetiches, man. Aquí dice, no digo yo, aquí dice. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, está hablando de una ciudad, de unos ciudadanos que son israelitas, y nosotros estábamos fuera de esa ciudad, ajenos a los pactos. El pacto de obras y el pacto de gracia, o el nuevo pacto, no era de nosotros. Nosotros nunca estuvimos ahí. Tú y yo nunca estuvimos en el monte Sinaí. Es más, ni siquiera tienes un pariente judío. Bueno, si hay alguno, lo respeto, ¿no? De ascendencia judía. Tenemos ascendencias árabes y no sé qué tantos aquí, guerrilleros aquí entre nosotros, ¿no? No te quedas con chico. Pero ninguno de nosotros era judío. Para que digan, sí, yo estuve allí en el monte Sinaí y ahí yo recibí el pacto de obras. Usted no estaba ahí. Dice aquí que usted era gentil y estaba por otro lado. Ajenos a los pactos, sin, ¿qué dice? Sin esperanza. No había esperanza de salvación y de perdón de pecados. No había esperanza de nada. Éramos esclavos. Por eso ibas a las limpias, mano. A que te dan ramazos ahí en las, iba a decir patas, que soy muy feo, luego sale ahí y sale feo. Te dan ramazos en los pies ahí, y aventándote en el anafre una cosa y otra, que te echaran las cartas, pero venga dentro de 15 días, porque le vamos a quitar la sal. Ya ibas a que te quitaran la sal, y pues ni te quitaban nada, te quitaban unos billetes, pero regrese la próxima, y otra vez te quitan la sal, y estábamos esclavos de eso. Alejados, dice, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué dice? Y sin Dios en él. Verso 13. Pero ahora que tienes a Cristo, ¿qué tienes? ¿Qué has recibido? Cercanos. Hemos sido hechos cercanos. Estaba lejos de la ciudad y ahora ya no estoy lejos de la ciudad, ahora estoy en la ciudad. ¿De qué? De Israel. Ahora el Dios de Israel es mi Dios. Amén. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vi donde decía mi abuelita? ¿Ya lo vio? O sea, ¿no es esto maravilloso para usted y para mí? Antes andábamos jugando al burro castigado, ¿no? ¿Sí sabe cuál es el juego del burro castigado?
que jugabas a las cartas y apostabas. Y cuando perdías te iban a castigar, ¿no? ¿Y qué rey te ampara? Y sacabas el rey de copas, el rey de bastos, el rey de espadas y el rey de ¿qué? De oros. Y ya le ibas a oro a este, y luego ya te echaban las cartas, ¿no? Y se iban sacando carta por carta, y que 2 de espadas, y que el 3 de bastos, y 1, 2, y ahí te están castigando, ¿no? Pero cuando salía tu rey, ¡ay, dulce venganza! ¿No? Salió el rey que te amparaba. Eso era en el juego. Y antes así estábamos, recibiendo castigo y castigo y castigo y castigo de parte del maligno sobre nuestra vida, y castigo sobre nosotros por nuestra propia conducta. Pero un día vino el rey de reyes, el que el día de hoy es tu rey, es tu Señor, y ahora eso se acabó. Ahora tenemos un rey y somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. ¿No le da gusto eso? Pues yo creo que no. Denle un aplauso al Señor. Oigan, pues esto es para gozarse. Esto es para gozarse, mi hermano. Por eso le digo que estas doctrinas no nos deben de preocupar. Por el contrario, gracias, Señor, porque yo el día de hoy estoy bien seguro que tu Hijo Jesucristo vino a entregar su vida por mí, que tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo sé que el día de hoy no le debo nada a nada. Bueno, al Señor. Ni a nadie tampoco, gracias a Dios, más que honra a ustedes. Eso dice la palabra de Dios. Págale a todos, a que honra, honra. Mis respetos para todos ustedes, hijos de Dios. Entonces esto es así. Ya me fui por otro lado, ustedes tienen que... Entonces dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Este es el propósito de Dios. No era su propósito, ni el mío. Dios fue el que se propuso en él, en su mente y en su corazón. Y la voluntad de Dios ni usted ni nadie la puede tergiversar, ¿eh? Se lo digo bien. El chamuco parece ser que en el huerto del Edén echó a perder la voluntad de Dios. Eso no es cierto. Lo único que vino fue a conformar y ayudar más en la obra redentora. Porque Dios cambia las tinieblas en luz. Y lo malo lo transforma en bueno. Él es especialista en eso. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí? Porque mire, yo ya le he dicho muchas veces, ¿cómo me ve usted ahorita aquí? Bañadito, cambiadito, ropa limpiecita. ¿Me veo bien? ¿A poco no? Bueno. Y creo que hasta ahorita no he hecho ninguna tontería o no he cometido ningún pecado delante de ustedes. No. Pero eso no es el asunto. Dice que seamos limpios y sin mancha delante de Él. O sea, cuando usted no está, yo tengo que ser limpio y sin mancha delante de Él. Para eso me escogí. ¿No? Voltea a ver la cara de todos sus hermanos y ya todos somos santos ahorita. Aunque alguno de pronto traiga la máscara de Blue Demon ahí escondida. No, somos santos porque Él nos hizo santos. ¿No? Pues digo, levante la mano los perfectos. Somos perfectos en el amor. Levante la mano los santos. Hay una gran diferencia, ¿no? Santos, pero no perfectos. Perfectibles. Estamos siendo perfeccionados, santificados en Él, amado. Bueno, voy a terminar ya algo, ¿eh? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Eso lo hizo por amor. Esa es la base de toda la obra de Jesucristo, el amor.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿No éramos hijos, no éramos hijos? No, no. Dice la palabra de Dios que a través de la fe en Jesucristo, esto dice, ¿sí dice? ¿Sí? Mas a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, ¿les dio qué? Potestad. De ser hechos hijos de Dios. No era hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios y soy parte del pueblo de Dios, de la familia del Señor. Dice, entonces vemos en base a este texto que la expiación tiene un límite y es solamente para aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Se denomina en toda la Biblia, usted lea y subraye, póngase a leer toda la Biblia y subraye toda la palabra que dice escogidos, y se va a sorprender cuántas veces dice ahí escogidos, escogidos. La salvación es para los escogidos, la bendición de Dios es para los escogidos, no es para todos. Todas las bendiciones y las promesas que están en el Antiguo Testamento no eran para nosotros, hermanos amados. No eran, aunque tú la leyeras y la leyeras. Aquí dice, sí, ahí dice, pero es para los hijos. Se acercó una mujer sirofenicia. Se acercó una mujer sirofenicia a Jesús, ¿sí o no? Que andaba ya por Tiro y Sidón. Y dijo, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Y a tanto y tanto Jesús le contestó. ¿Y qué le dijo Jesús? No me es lícito dar el pan. ¿Qué le está diciendo? Lo que yo tengo no es para ti. No era. Pero la mujer insistió. Y entonces el Señor le hizo el milagro. No era para nosotros. Por gracia alcanzamos. No éramos escogidos. Bueno, sí y no. Sí, desde antes. En el tiempo de aquellos tiempos de Jesús todavía no entrábamos. Hoy estamos dentro. Entonces dice, vemos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a los escogidos. Romanos 8:28, rápidamente. Vamos a ver, nada más lea usted ahí y si quiere subraye tantito la palabra, porque tenemos que ver qué dice la palabra, no qué dice José Luis Bolaños. Dice llamados, ¿sí o no? Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, subraye, conoció, ¿cuándo? Antes. ¿Cuánto antes? Ayer. No, la eternidad. Fuimos conocidos por Él desde allá. A los que antes conoció también predestinó, subraye, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después vemos, repito lo que nos repitió Aldo, no es nuevo lo que le estoy diciendo. Y a los que antes, ¿qué? Predestinó. A estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, Se justificó. Entonces estamos viendo, ¿quién hizo todo esto? Dios. ¿Tú viniste corriendo al Señor? No. Él me trajo. Viniste porque Él te llamó. Y una vez que te llamó, ¿qué hizo? Te perdonó. Pero estamos viendo que toda la obra la hace Él. Yo no. Yo tengo una actitud pasiva delante de Él. Yo solamente estoy recibiendo la bendición que Él ya tiene para mí. O más bien la bendición que Él me dio desde antes. En Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí sabías que ya hay un paquete pero bastante grande que tú traes o está sobre de ti? Que todas las bendiciones que Dios tenía para ti ya te las dio. Que no tienes que decirle, Señor, bendíceme, porque ya te bendijo. Que lo único que tenemos que hacer es, dice que todas sus promesas son sí y amén en Él. ¿En quién? En Jesús, Él es la llave. Pero ya nos bendijo.
Dice, y los va a glorificar. Quisiera leerles muchos textos, pero solamente voy a leerles uno. Juan, para comprobar esto nada más, Juan 6, 37 al 39. Lo vamos a leer, por favor. Juan 6, 37 al 39. Es que no quisiera tocar tantos textos bíblicos, pero es que esto es difícil para mí es difícil de poder explicar así solamente en mis palabras. Juan 6, que le dije, 37 al 39. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Se lo voy a decir, lo voy a leer. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice en otra parte, ninguno puede venir a mí. No es enviado por Dios. Entonces fíjese bien, por eso le leí el texto de Lucas. Muchos querrán en aquel tiempo entrar y no podrán. Y no podrán. Y el tiempo está cerca, mi hermano. Y no lo quiero espantar, pero el tiempo está cerca. Cristo va a venir un día. Y ya de las verdades. Y entonces muchos querrán y no van a entrar. Y no porque se les pasó el tiempo, simple y sencillamente porque no entran dentro de los llamados por el Señor, de los escogidos por el Señor. Dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la seguridad que yo tengo. En base a la palabra de Dios, yo sé que estoy en un viaje, que voy en un viaje, y que en este viaje yo voy arriba de un transporte que es el mejor transporte que puede existir. El viaje que me espera por delante, el viaje que nos espera por delante es un viaje que está lleno de vicisitudes. Dice el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, que van a venir vientos, que van a venir lluvias, que van a venir tormentas y ríos, pero que mientras permanezcamos en la palabra poniéndolo por obra, la casa va a permanecer firme. Y esa es mi seguridad, que mientras yo esté dentro de lo que es la voluntad de Dios, mientras yo me agarre de esto que estoy hablando, de esta seguridad y de esta certeza, aún las tormentas que aparezcan en mi camino no me espantan, porque yo voy en un camino seguro. Yo ya sé cuál es mi destino, y mi destino es pasar la eternidad con el Señor. Porque eso no depende de mí, eso dependió de Él, y es el regalo que Él me dio, es el regalo que nos ha dado como pueblo de Él. Si le costó trabajo de creer esto, créalo. Analice su vida y se dará cuenta que realmente nosotros no hemos hecho nada. Que estamos aquí por pura gracia. Por pura gracia de Dios. Concluimos entonces que si Cristo murió por toda la humanidad, entonces Él fue un fracasado. O es un fracasado. Porque no todos se salvan. Y su obra falló. Si solamente vino por aquellos que habrían de creer en Él, pues llegamos a la misma situación, porque no todo el mundo cree en Él. Pero si aceptamos nosotros que Él vino a morir solamente por aquellos que el Señor escogió desde un principio para salvación, entonces el sacrificio de Jesucristo ha tenido un tremendo éxito. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos aquí a veces en contra de nuestra voluntad. Pero no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Jesucristo no falló. El sacrificio de Jesús no falló. Es de tremendo éxito. Por eso es que la salvación está sobre ti y está sobre de mí. Dios me lo bendiga, mi hermano.